Hoy en la mañanera, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se fue sin censura con el INE, advirtiéndole de su costo millonario para la elección de jueces, dado que sería como una elección presidencial, así que López Obrador, sin miedo a ninguna represalia, retó a Norma Piña que entregue la mitad de los 20,000 millones de pesos que tienen sus fideicomisos, para poder hacer las elecciones y no tengan excusas de lo que va a costar. El presidente destacó que Joe Biden sigue sus pasos para reformar la Corte Suprema, limitando el poder a los jueces conservadores. Recordando que gracias a esta nueva reforma, México tendrá muchos beneficios, tanto una mejor justicia y una mejor económica. Así como dice nuestro presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, con el pueblo todo, sin el pueblo nada. No olvides regalarnos un me gusta en este video y comentarnos. ¿Tú qué opinas al respecto? Déjanos tu opinión abajo en los comentarios. Te leemos. Gracias, presidente. Manuel Galeazzi Ramírez, de Sin Línea. Preguntarle, ahorita que trató la reforma al Poder Judicial, ayer la consejera presidenta del INE comentaba estimar cuánto podría costar una elección de este tamaño para elegir a todos los representantes del Poder Judicial. Preguntarle su postura, si ella consideraba que tendría que ser más o menos estimada a una elección presidencial, algo así como 9 millones o demás. Y pues, ¿qué opinaría usted respecto a esto? Si se necesitaría más o menos un presupuesto similar, menos, o con cuánto podría realizarse. Pero le voy a dar el remedio y el trapito. Que aporte el Poder Judicial la mitad de lo que tienen guardado en los fideicomisos, y con eso alcanza. Y que ellos ayuden, si es una reforma para que mejore el Poder Judicial. Tienen 20,000 millones de pesos guardados. Y claro que alcanza, hasta con menos de la mitad. Ahí está ese dinero. Para que no usen eso de pretexto, ¿no? De excusa de que ¿cuánto va a costar? No, esto no es un gasto, es una inversión. La justicia es algo prioritario. Imagínense cuánto se deja de cobrar por las tranzas en el Poder Judicial. Si nada más tenemos ahí 13 casos, ¿no? 13 casos que llevan en promedio 150 días. En promedio, casi medio año, y no resuelven los jueces, ni magistrados, ni ministros. Estamos esperando porque mañana entran de vacaciones, sí, regresan de vacaciones los ministros y tienen ahí algunos asuntitos pendientes. Para que los resuelvan. En caso de que no resolvieran todos estos casos, presidente, ¿su gobierno tomaría alguna acción para impulsar las resoluciones de estos casos pendientes? Porque, como usted lo menciona, pues es una gran deuda al erario público. Con que se siga denunciando, se siga denunciando, y por eso es importante la elección de los jueces, de los magistrados, de los ministros, aunque lleve tiempo. Va a llevar tiempo, pero ya vamos
a lo seguro. Y tampoco tiene por qué llevar mucho tiempo. Se puede resolver para el primer trimestre del año próximo. Se puede convocar elecciones ya para el año próximo, si no de todos, la mitad, y ya se avanza. Y eso va a ayudar mucho. Y no todo está podrido. Hay jueces, hay magistrados, hay ministros, estamos viendo, ministras que son incorruptibles, que son independientes, que buscan impartir justicia. Entonces, que participen como candidatas, como candidatos. Ya decíamos ayer que no se descalifique a nadie, pero que sea el pueblo el que decida. Porque ¿cómo se elige a los presidentes municipales? ¿Por qué se elige a los diputados federales? ¿Por qué se elige a los senadores? ¿Por qué se elige a los gobernadores? ¿Por qué se elige al presidente de la República? Y no se va a elegir un juez, un magistrado, un ministro. ¿Por qué no los va a elegir el pueblo? No sé a ciencia cierta en qué consiste una reforma que está proponiendo el presidente Biden para el Poder Judicial en Estados Unidos. Pero seguramente es el que no haya abusos de autoridad y que en realidad se imparta justicia. Pero en Estados Unidos, más que eso, no lo vamos a ver en Televisa ni en Reforma, ¿no? O a lo mejor Reforma sí sacó algo ya, no ha sacado nada de la reforma judicial en Estados Unidos. No, nada más es aquí. Pero allá sí publican que están proponiendo reformas. Sí, pero sería muy bueno, porque eso aquí en México estoy seguro que el 98% de las personas, de los mexicanos, no lo sabían, 98%. Y no porque no quisieran saberlo, sino porque no hay información, porque sigue el control de los medios. Entonces, sí sería bueno, primero pues ya lo estamos diciendo, a ver en qué consiste la reforma en Estados Unidos y por qué allá no hay tanto escándalo, por qué es aquí que la mayoría de los articulistas y comentaristas de radio y de televisión no quieren que el pueblo elija a los jueces. Como dicen los filósofos de los pueblos, por algo será.
Sí, presidente. Comentarle, básicamente la reforma que propone el presidente Biden busca limitar el mandato vitalicio de los consejeros de la Corte Suprema y un código de ética que más o menos va en la reforma que usted presentó. Y ahorita que mencionó al presidente Biden, retomando un poco lo que comentaba respecto al posicionamiento en las elecciones en Venezuela, el presidente Biden se comunicó con el presidente Lula de Brasil para acordar un punto de acuerdo en que se transparenten las elecciones, las actas de las elecciones que se realizaron. También se menciona que México, Brasil y Colombia van a suscribir una carta conjunta con este posicionamiento, dado que tanto Lula como Petro han tenido pues cuestionamientos a las elecciones en Venezuela. ¿En qué partes sí y qué puntos no México respaldaría ese posicionamiento? Estamos esperando pues que se tengan más elementos, que haya más información, tener actas, tener más información de lo que sucedió en la jornada, porque no hay hasta ahora, son pronunciamientos o datos generales, pero queremos conocer más sobre eso y actuar con prudencia para no dejarnos llevar por la corriente derechista que influye en el mundo, porque es evidente, gobiernos, medios, en América Latina y en todo el mundo. Entonces, despacio, nosotros somos auténticos demócratas, no somos demócratas de conveniencia o simuladores, porque eso también ya es tiempo de que se aclare. El demócrata es el que defiende al pueblo. El gobierno democrático es el gobierno que atiende al pueblo. Si hay un gobierno que se dice democrático, pero está al servicio de los potentados, ese gobierno no es democrático. Ya basta de que usen la democracia de fachada, como pasaba aquí, que supuestamente había democracia, sí, nada más que el gobierno era un comité al servicio de una minoría rapaz y al pueblo nunca lo volteaban a ver, con la excepción de cuando había elecciones, que es cuando iban a los pueblos a ver a la gente. Eso le consta a todos los mexicanos. Era cuando llevaban las despensas, el frijol con gorgojo, el dinero en efectivo, las tarjetas. ¿Cómo se llamaban las que entregaban las tarjetas? Tarjeta rosa. Monex, tarjeta Soriana, pollos, patos, chivos, borregos, puercos, cochinos, marrano, cerdo, dinero en efectivo. Ah, pero había democracia, ¿no? Todos estos falsarios. Entonces ya es tiempo también de decir, a ver, ¿cómo vas a ser tú, demócrata,
Si defiendes a potentados, defiendes a traficantes de influencia, defiendes a corruptos, vives de la corrupción. Tú, pseudo intelectual, pseudo periodista, porque el periodismo es un noble oficio. Decirle periodista a un calumniador chantajista es mucho, es rebajar la profesión tan noble, la profesión de los Flores Magón, antes de Zarco, de Daniel Cabrera, periodistas que dieron su vida por la verdad, luchando por la justicia. ¿Qué tiene que ver con estos que se han enriquecido? ¿Sí? Haciendo trabajo sucio como chantajistas, como mercenarios, para que los dueños de esos medios donde trabajan, que les pagan muy bien por eso, no porque sean buenos periodistas, sino porque hacen ese trabajo sucio y pueden ganar 5, 10, 15, hay uno que gana hasta 20 millones de pesos mensuales. O estos premiados del New York Times y Tim Golden, ¿cómo se llaman los premios esos que dan? Pulitzer, sí. No vayan a aceptar nunca un premio de eso, porque se pegan una quemada tremenda. O sea, entonces sí se tiene que ir cambiando, ¿no? Todo esto y va bien, vamos muy bien en México y en el mundo. Hay que seguir avanzando con eso. Y fíjense, son tan importantes las redes sociales que ya los periódicos convencionales no se publican, todo es redes sociales. O sea, existe el periódico, pero es la página del periódico que está en redes sociales la que tiene más vistas que el impreso. Llama la atención que el subsecretario haya hecho un llamado al Poder Judicial para que agilicen pues, los juicios que se tienen. Supongo que ahí va incluido también el asunto de Ricardo Salinas Pliego, que aparte de producir contenido basura en su medio, pues también debe muchísimo a la hacienda pública. En la escuela, desde la primaria, se nos enseña que los tres poderes de la Unión deben trabajar al unísono para garantizar la paz, la equidad y sobre todo el progreso del país. Nunca nos dicen que tienen que ser contrapesos como ahora lo manejan los conservadores. No tiene que ser contrapeso uno contra el otro, porque entonces estarían peleándose en el interior del país. ¿Cuál es su concepción? Esa es la pregunta, su concepción de cómo se debe trabajar entre los tres poderes de la Unión y cómo debería ser el resultado. Bueno, tiene que aceptarse la división de poderes, la independencia de los poderes, pero eso, como tú dices, no implica que haya una confrontación entre poderes. Tiene que haber
incluso por razones de Estado, una colaboración entre los poderes. ¿Por qué existen estas diferencias con nosotros ahora, que no pasaban antes? Esto empieza en este gobierno. Antes, desde que lo estableció Porfirio Díaz, el poder de los poderes era el Ejecutivo, era el presidente. Ahora que vinieron los padres de Ayotzinapa, que les decimos es que la Fiscalía detiene a posibles responsables de la desaparición de los jóvenes, pero los jueces los liberan. Entonces es difícil, después de siglos de que el poder era el presidente, lo encarnaba el presidente de la República, se acepte de que un juez deje en libertad a alguien o un juez detenga una obra de interés público impulsada por el presidente. O sea, eso nunca se había visto, nunca. Cuando a Peña Nieto, perdón, al licenciado Peña Nieto o a Felipe Calderón se le revelaban, era así, señor. ¿Qué horas son? Las que usted quiera que sean, señor. Bueno, cuando me desaforaron a mí, se pusieron de acuerdo. Fox mandó a llamar al presidente de la Suprema Corte, a Mariano Azuela, a Los Pinos, y presenta la Fiscalía la denuncia en contra del jefe de gobierno para desaforarme en el Congreso. Era el procurador un señor que también Macedo de la Concha, y al día siguiente o a los 2 días sale un manifiesto, así como el de los abajo firmantes, estos Aguilares, Camines y otros. Sale un manifiesto del presidente de la Corte y de todos los ministros condenándome a favor del desafuero. Pues así era antes. Ahora, ¿por qué sucede lo que está pasando ahora? Bueno, porque llegamos y estamos comprometidos con un cambio, con una transformación, y encontramos que se puede limpiar de corrupción el Ejecutivo, que se puede avanzar mucho, y se ha logrado avanzar en el Legislativo, porque antes, con el licenciado Peña, maiciaban a los diputados y a los senadores. O sea, los compraban a diputados y a senadores. Cuando aprobaron la reforma energética con el licenciado Peña, le dieron dinero a los senadores del PAN para que votaran, que además es una doble inmoralidad, porque el PAN siempre estuvo en contra de la expropiación petrolera
siempre buscó privatizar la industria petrolera, que se privatizara el petróleo, y de repente se les otorga eso que era para celebrarlo, pero no, además de que se les da algo que era un postulado desde su nacimiento, porque el PAN surgió en 1939, un año después de la expropiación petrolera, precisamente para oponerse a la política popular y patriótica del general Lázaro Cárdenas. Pues encima de eso todavía piden dinero para votar por la reforma. Eso ya no sucede en el Poder Legislativo. Pero en el Poder Judicial, como quedó ahí en manos del conservadurismo, de la oligarquía, hay potentados de México, y ellos saben a lo que me refiero, que tienen de empleados a ministros, y también esos ministros saben a lo que me refiero. Entonces, no pensaban que se iba a tener mayoría calificada para reformar la Constitución y limpiar el Poder Judicial mediante la elección de los jueces, que sea el pueblo el que los elija, que elija a los magistrados, que elija a los ministros, como se elige, repito, a los presidentes municipales, gobernadores, al presidente de la República, a los diputados, a los senadores. Entonces no les gusta, y me llama mucho la atención porque a los que no les gusta, porque aquí se entera uno de todo, aquí no hay espionaje, pero sí hay mucha inteligencia, porque llegan y aquí nos dicen todo lo que pasa. Además, como andamos en la calle, estamos recogiendo los sentimientos de la gente, los primeros que se inconformaron, los grandotes, y ellos lo saben a lo que me estoy refiriendo. ¿Cómo va a haber, ustedes que son servidores públicos de Hacienda, va a haber inestabilidad económica, financiera, se va a ahuyentar la inversión? ¿Qué más dicen? Fuga de capital. ¿No? Y empiezan con las campañas y las columnas financieras, ¿no?, de los expertos sabiondos en materia económica. Chumel, ¿no?, empieza a decir, se va a ir el peso hasta las nubes, ¿no? Sí, hay que comprar dolaritos, decía el otro experto, ¿cómo se llama? Loret de Mola, sí, el otro experto. ¿Para qué va a comprar los dolaritos? Y a él le ha ido muy bien. No hace falta que especule. Pero bueno, eso es lo que ha estado sucediendo, ¿no? No quieren que se lleve a cabo la reforma del Poder Judicial. Si ellos aceptan esto,
van a contribuir mucho. En vez de estar ahí oponiéndose, deberían de estar planteando, vamos a la democracia, no le tengamos miedo al pueblo. Se puede decir que sería el último reducto de la corrupción en este caso. Y bueno, pues llama la atención, sí, como lo mencionó el subsecretario, y también ya lo había mencionado el almirante Ojeda, que pues el enemigo estaba en casa. O sea, no es ningún secreto y yo creo que ya todo el pueblo de México lo tiene muy claro. En el caso del Poder Legislativo, pues ayer se dio una situación en la que pues ya nadie sabe, nadie supo dónde quedó el expediente de Alito Moreno, el líder del PRI. Entonces, pues no se sabe si se va a poder desaforar, si va a haber algo que se le pueda cuestionar al señor, porque nadie sabe, no llegó el expediente a la sección instructora, no, se hicieron guajes los diputados al cargo y no quisieron decir si llegó, no llegó, si lo tenían o no lo tenían. ¿Qué opinión tiene usted de eso? Pues de eso ya no me quiero meter ya mucho, no, ya ya no, después me echan la culpa a mí de todo, ¿sí? Ya no le dicen, ¿cómo le dicen al señor Moreno? Alito, sino le llaman AMLito. No, no meternos en eso, no. Es respetar, ¿no? Tienen sus diferencias internas los partidos. También en eso no hay parejura, porque te están peleando los del PAN igual o más, pero ahí no dicen mucho, ahí no dicen mucho.